Muy buenos días a todas y todos. Vamos a dar inicio a la actividad formativa de esta mañana. Les saluda Julio César Hernández y en nombre del Organismo de Mejora Regulatoria, les externo nuestro más sincero agradecimiento por acompañarnos a esta actividad formativa, que hoy tratará sobre la evaluación de impacto regulatorio EIR. Realmente es un privilegio para nosotros que nos puedan acompañar. En estos momentos, cederé la palabra a nuestra directora ejecutiva, la licenciada Mariana Gómez, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Muy buenos días y adelante, licenciada Gómez, por favor. Muy buenos días, estimado Julio. ¿Me confirmas, por favor, si se escucha? Perfecto, licenciada. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Buen día para todos. Qué gusto saludarles este día. Soy Mariana Gómez, directora ejecutiva. Buenos días, bienvenidos. Soy directora ejecutiva del Organismo de Mejora Regulatoria. Aprovecho para darles una cordial bienvenida a esta capacitación en modalidad virtual nuevamente, sobre un tema que siempre es tendencia y está relacionado este día con la evaluación de impacto regulatorio, que forma parte de las herramientas de aplicación de la mejora regulatoria en El Salvador, que como ya sabemos, la mejora regulatoria es una política pública en El Salvador y que además posiciona al país en temas de relevancia y además de mucho impacto. La mejora regulatoria impacta en la promoción del clima de negocios, en la competitividad, en el comercio exterior y en la atracción de inversiones. Este encuentro que tiene lugar el día de hoy se enmarca en nuestro plan de capacitaciones 2025 y además constituye una de las líneas de acción del Acuerdo de Cooperación Interinstitucional en Mejora Regulatoria que suscribimos de forma conjunta con el órgano ejecutivo, entidades autónomas y otras instituciones del sector público. La mejora regulatoria, como decíamos, es una política pública y está orientada a formular regulaciones claras y mecanismos eficaces para su creación, aplicación y evaluación. Todo con el objetivo de contribuir al adecuado funcionamiento de actividades públicas y de la sociedad en su conjunto. La evaluación de impacto regulatorio forma parte de las 4 herramientas de mejora regulatoria. Ya sabemos, ¿verdad? Las herramientas de mejora regulatoria son agenda regulatoria, planes de mejora regulatoria, Registro Nacional de Trámites y evaluación de impacto regulatorio. Vamos a ver, a desarrollar, a profundizar en los contenidos de esta temática y quizás adelantándome un poco, vamos a reconocer que la evaluación de impacto regulatorio es un proceso de análisis sistemático de los objetivos, opciones e impacto de las regulaciones. Es un proceso que además nos garantiza y que va a representar la mejor de las alternativas para atender una problemática específica. La EIR es un instrumento además que nos ayuda a realizar un uso racional de la regulación y que promueve una reflexión sobre el problema que se quiere resolver, los objetivos que se persiguen y además dentro de la EIR vamos siempre a contemplar la importancia de la presentación de evidencia objetiva. Y un elemento también de mucha importancia es que al cumplir las disposiciones de la Ley de Mejora Regulatoria, también le damos cumplimiento a la Ley de Procedimientos Administrativos. Allá por los artículos 159 al 162, que la LPA nos habla sobre la potestad normativa y cuáles son aquellas características que debe de cumplir la regulación.
Vamos a analizar entonces estos contenidos con mayor profundidad durante el desarrollo de la presente capacitación, que en esta oportunidad va a estar conducida por la licenciada Marcela Marcía, especialista del área de evaluación de impacto regulatorio y simplificación administrativa. Y va a estar siendo apoyada en backstage por el ingeniero José Llobet, también especialista del área. Finalmente, quiero aprovechar para solicitarles, si les es posible, que enciendan sus camaritas con el objetivo de registrar este momento y ubicar en redes sociales este encuentro. Muchísimas gracias a todos, sean bienvenidos. Ahí vemos que están encendiendo su cámara, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Siempre en los anuncios, previo a iniciar, vamos a ubicar en el chat de la reunión la lista de asistencia a través de un Google Forms. Les agradeceríamos mucho que llenaran ese Google Forms con nombre completo, institución que representan, correo electrónico, número de teléfono. Y este día por la tarde les vamos a estar enviando a sus correos electrónicos la grabación de esta capacitación. Y número 2, si tienen alguna consultita, por favor no duden en formularla y lo pueden hacer a través de el chat de la reunión o de viva voz, ¿verdad? Levantando la manita digital y así nos vamos atendiendo a todos. Agradezco nuevamente muchísimo su participación, la disponibilidad de sus agendas para atender esta capacitación, esperando que podamos tener un diálogo tremendamente enriquecedor en cuanto a la evaluación de impacto regulatorio y aprovechar este espacio para realizar consultas, para repreguntar, para hacer réplicas y para lograr comprender de manera exhaustiva y a profundidad la evaluación de impacto regulatorio. Muchísimas gracias a todos, les agradecemos mucho y dejo con ustedes a la licenciada Marcela García. Adelante, licenciada. Muchas gracias, licenciada Gómez. Así como mencionaba la licenciada, el día de ahora vamos a hablar un poco sobre el tema de la evaluación de impacto regulatorio, que es una de las herramientas que trabajamos con el tema de regulaciones, ¿verdad? De normativas. Voy a compartir ahorita la pantalla de la presentación para que podamos dar inicio. Denme un segundo. ¿Me confirman, por favor, si se ve? Pero no en modo presentación. Ah, ok, denme un segundo.
También, si tienen alguna duda o consulta, con mucho gusto la pueden hacer, porque de esto se trata, ¿verdad? Estas capacitaciones, que podamos interactuar de manera integral. Que bienvenidos, vamos a dar inicio hablando, ¿verdad?, sobre cuál es el objeto de la ley de mejora regulatoria, ¿verdad? ¿Qué es lo que OMR persigue o busca, ¿verdad?, con su trabajo día a día. Y principalmente es asegurar la calidad de las regulaciones de los sujetos obligados para que generen beneficios superiores a sus costos y el máximo beneficio para la sociedad, eliminando exigencias y requisitos que afecten el clima de negocios, la competitividad, comercio exterior y atracción de inversiones. Es decir, que a partir, ¿verdad?, del análisis que realizamos como evaluación de impacto, es verificar que estas exigencias no se vean afectadas por los actuales requisitos o trámites que se exigen a través de una regulación, ¿verdad? Siempre, por supuesto, buscando beneficios netos para sectores regulados, para algún sector de la sociedad civil o para la sociedad en general. Si visualizan, tenemos aquí lo que es el ecosistema del trámite. Esto es una creación del OMR, ¿verdad? Donde se visualiza el análisis integral de los trámites, desde el momento que se identifica hasta finalizar con su seguimiento y monitoreo. Entonces, dentro de este ciclo, ¿verdad?, del trámite, nosotros nos encontramos precisamente en el numeral 10 referente a los costos de cumplimiento. Es decir, que en el marco de lo que vamos a tratar esta capacitación, enfatizamos mucho en el tema de costos de cumplimiento, ¿verdad? Cómo identificamos estos costos dentro de nuestras normativas, leyes, guías, reglamentos, regulaciones en general, que puedan ser un obstáculo para ser más eficientes y obtener, ¿verdad?, resultados y cumplir con los objetivos que como institución, dependiendo de su actividad a la que está previamente autorizada para regular, destina, ¿verdad?, su trabajo y su función. Entonces, entrando ya a la parte de definiciones, aquí tenemos dos conceptos, que es el de regulación y de evaluación de impacto regulatorio. La regulación la vamos a entender como aquellas normas de carácter general que se emiten según lo previsto en el ordenamiento jurídico, cualquiera que sea su denominación, tales como ley, reglamento, decreto, acuerdo, resolución general, instructivos, circular, normas técnicas u otros. Aquí es importante recalcar que la regulación que tiene que ser sometida a una evaluación de impacto regulatorio es aquella donde tenga una interacción hacia el exterior, ¿verdad? Donde tengamos un impacto a la sociedad o a sectores sectores económicos, ¿verdad? O gremios. ¿Por qué? Porque tenemos incluso regulaciones internas que nos regulan hacia el quehacer de institución de manera interna, ¿verdad? Pero esas no deben someterse a una evaluación porque esas no hay un impacto hacia afuera. Entonces, es importante hacerles, recalcar, ¿verdad?, este aspecto para que lo tengan en cuenta, ¿verdad? Y de igual manera, se me olvidó comentar al inicio que las evaluaciones de impacto tienen una relación lineal con la agenda regulatoria. Es decir, que en otras capacitaciones tenemos otros compañeros que imparten la herramienta de agenda, donde la agenda prácticamente vienen todas las regulaciones que están previstas a aprobarse, ¿verdad?, en el año en curso. Entonces, estas regulaciones vienen enlazadas con las evaluaciones de impacto, ¿verdad? Entonces, sí es importante recalcarles esto, ¿verdad?, que toda regulación debe venir respectivamente en su agenda y pueden hacer un ejercicio paralelo, porque también no podemos como instituciones aprobar una regulación si no está al menos 30 días hábiles en la agenda regulatoria, para hacerles ahí esta relación con la herramienta.
Y la definición, ¿verdad?, de evaluación de impacto regulatorio, que muy bien lo indicó la directora, ¿verdad?, es el proceso de análisis sistemático de objetivos, opciones e impactos de las regulaciones que buscan garantizar que los beneficios sean superiores a los costos en la sociedad y que dichas regulaciones representan la mejor alternativa para atender una problemática específica. Ahora, dentro de las evaluaciones de impacto, estas se clasifican en dos. Tenemos aquellas regulaciones que no generan costos de cumplimiento y, por lo tanto, ¿verdad? A quienes tenemos de participantes, perdón, en esta sesión, más de alguno ya ha emitido o ya ha remitido solicitud, ¿verdad?, para el OMR para poder emitir un dictamen favorable, ya sea de exención o de ir, y conoce, ¿verdad?, esta parte de lo que son el dictamen de exención. También tenemos regulaciones que generan costos de cumplimiento y por lo tanto se tienen que someter a una evaluación de EIR ex ante y para que OMR pueda emitir un dictamen favorable en esta línea. Entonces, ¿cómo podemos identificar, verdad, cuáles son las regulaciones que generan costos de cumplimiento? Para identificarlas tenemos 4 aspectos. El primero, aquellas que crean nuevas obligaciones para particulares o vuelven más estrictas las existentes. Si bien es cierto, en la actualidad, ¿verdad?, adecuar nuestras normativas a nuestra situación actual a veces es un ejercicio meramente complicado porque no es lo mismo que estábamos regulando hace 10 años a lo que se regula hoy en día. Entonces, muchas veces es necesario, ¿verdad?, que la regulación sea un poco más estricta porque el problema que se ha identificado meramente no se puede solventar con la normativa que tenemos o no existe normativa, por lo tanto debemos exigir, ¿verdad?, y ser un poco estrictos al momento de tener que solicitar, ¿verdad?, cierta información o a los sectores o imponer, ¿verdad?, cargas. ¿Por qué? Porque es necesario para poder contrarrestar la problemática identificada. Entonces, también el tema de los costos de cumplimiento no hay que verlo como algo negativo, ¿verdad?, sino que también debe ser un análisis exhaustivo y la necesidad de tener que volver más estricta la normativa por el hecho de que la problemática pues no se logra solventar, ¿verdad?, con normativas actuales o no ha existido ninguna normativa y por lo tanto debemos imponer. También aquellas que crean, modifican trámites, excepto cuando sea para simplificar o facilitar su cumplimiento. Hoy por hoy vamos amarrados, ¿no?, con el tema de la transformación tecnológica dentro de nuestras instituciones y esto nos permite simplificar, ¿verdad?, y facilitar a los usuarios el cumplimiento de las normativas. Entonces, cuando una normativa se reforma para ser un poco más fácil o accesible a los usuarios, en este caso no lo vamos a considerar un costo de cumplimiento, ¿verdad?, tal y como dice, ¿verdad?, en la segunda opción. Y por lo tanto, ¿verdad?, por otro lado, si tenemos que crear trámites, entonces ahí sí se tiene que ir por una vía de una IR, porque pues es necesario, ¿verdad?, crear, porque la normativa o la situación actual nos exige tener que solicitar tipo de información. Creo que hay una mano levantada. Sandra. Sí, adelante. No sé, Sandra, si tiene alguna consulta. Bueno, si no, vamos a continuar y de igual forma lo pueden poner en el chat la consulta o duda que tengan si no logran abrir el audio de las máquinas. Bueno, el otro aspecto es aquellas que reducen, restringen o afectan derechos y prestaciones
Aquí es importante mencionar que uno de los objetivos de las regulaciones es garantizar los derechos, ¿verdad? Y prestaciones a la sociedad y sectores. Entonces, ¿qué pasa cuando restringimos estos derechos, ¿verdad? Que hay que justificarlo. Entonces, esto implica también un costo de cumplimiento, ¿verdad? Y aquellas que establecen definiciones, clasificaciones o cualquier término de referencia que puedan afectar derechos, obligaciones, prestaciones o trámites particulares. Dentro de estos 4 aspectos, se debe evaluar si efectivamente nuestra regulación cae en una simplificación. Podemos decir que no hay un costo de cumplimiento, ¿verdad? Sin embargo, si en nuestra regulación, ya sea una reforma, ¿verdad?, a la normativa, esto pues se crean nuevos trámites, nuevas obligaciones, eso ya implica un costo de cumplimiento, por lo tanto debe de evaluarse por medio de una EIR ex ante. Entonces, ¿qué son los costos de cumplimiento? Son aquellos en los que los sujetos obligados incurren para satisfacer trámites, requisitos y papeleos para cumplir con las obligaciones de la regulación. Dentro de los costos originados a partir de la regulación, vamos a identificar los costos financieros directos, costos de cumplimiento. Dentro de los costos de cumplimiento están los costos financieros indirectos, los costos administrativos y costos de retraso. Y también otros costos. Esta parte, ¿verdad?, de costos, es importante hacer mención que nos enfocamos mucho en el tema de los costos de cumplimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vienen siendo costos que van a caer directamente hacia el usuario, ¿verdad? Que es donde se busca que sus beneficios se aseguren, que no se restringen sus derechos, porque es por el quien velamos, ¿verdad? Porque se resguarden estos derechos. Entonces, para definir cada uno de los costos, tenemos esta lámina, de manera que dentro de los costos de cumplimiento, como la lámina anterior decía, están los costos sustantivos de cumplimiento o los costos financieros indirectos, y se refieren a aquellos costos sustanciales de la regulación, es decir, que son obligaciones legales impuestas a través de reglamentos, normas o cualquier otro instrumento jurídico. Por ejemplo, tenemos el equipamiento de las instalaciones con extintores, alarmas contra incendios, etcétera, ¿verdad? Es decir, que a partir de una normativa nos están exigiendo, ¿verdad?, a las instituciones en general, ¿verdad?, que tengamos este tipo de equipamiento para el tema de resguardo, ¿verdad?, ante cualquier siniestro. También tenemos las cargas administrativas, que son las obligaciones derivadas de la regulación que las empresas deben de cumplir solo porque lo requiere la regulación. Aquí, cuando nosotros nos referimos a cargas administrativas, pueden ser, es decir, tenemos una regulación. ¿Qué costo nos impone la regulación al sector, verdad? Entonces, a veces piden que tengamos que llenar formularios, hacer reportes mensuales, tener la solicitud de cierta información. Entonces, eso viene traducido a una carga administrativa que se tiene que hacer cumplir. Muchas veces es un requerimiento que se pide cada mes o incluso de manera anual. También tenemos los costos administrativos, que son los costos propios, ¿verdad?, de las instituciones, ¿verdad?, que abarcan las actividades administrativas, que estas continúan sin que se elimine la regulación, o sea, son independientes, ¿verdad? Y están los costos de retraso, que son las pérdidas de rentabilidad de los regulados como consecuencia del retraso que causan el cumplimiento de los requisitos, ¿verdad?, por parte del ente regulador. Entonces tenemos notificación de aprobación de un acuerdo, expedición de licencias de trabajo, entre otros. Es decir, estas cuatro definiciones, se identifican al momento de que estamos elaborando nuestra propuesta. Si bien es cierto, todo cambio, toda reforma muchas veces lleva implícito el tema de un costo financiero,
¿verdad? Directo, que es lo que vamos a ver en la siguiente lámina. Pero más allá, ¿verdad? Del costo financiero, ¿qué costo va a tener hacia nuestros sectores que estamos regulando y cuál va a ser ese costo indirecto que va a llegar a la sociedad, ¿verdad? Porque todo es como una cadenita, ¿verdad? Nosotros regulamos a los sectores y los sectores terminan impactando de manera indirecta hacia, lo voy a poner como consumidor final, ¿verdad? Entonces, me voy a adelantar, ¿verdad? Que tenemos aquí como otros costos. Están los costos financieros directos, que es el resultado, ¿verdad? De requerir un auto, es el resultado de requerimiento concreto y directo de la autoridad competente para poder llevar a cabo una acción en particular. Por ejemplo, tenemos el pago de derechos de licencia de conducir y el pago de derechos de licencias para vender bebidas alcohólicas. También tenemos lo que es el costo de oportunidad, que no es más que diferir, ¿verdad? Un gasto por realizar una actividad. Y aquí tenemos, por ejemplo, una regulación que restringe el número de toneladas que puede transportar una embarcación independientemente de su máxima capacidad. Pero también el ejemplo emblemático, ¿verdad? Ahorro versus gasto. Si ahorramos, pues no gastamos y por el contrario, si gastamos, perdemos la oportunidad de poder ahorrar. Entonces, para poder entender más el concepto, también tenemos los costos macroeconómicos que ya pues influyen en variables netamente macroeconómicas como lo es el PIB o el nivel de empleo, que estas vienen a recaer en, por ejemplo, el tipo de interés o tipo de cambio y los costos estructurales de largo plazo, que son los costos operativos y de mantenimiento que continuamente las empresas deben de cubrir para cumplir con la regulación. Entonces, todos estos aspectos, ¿verdad? Es fundamental tener identificados, pero principalmente el tema de los costos, perdón, los costos de cumplimiento, ¿verdad? Son los que enfatizamos y requerimos que sean identificados por parte de ustedes. Bueno, ya tenemos acá lo que es el formulario de exención. Como pueden visualizar, ¿verdad? Tenemos, esto se divide en 4 secciones. La sección A es una información general, ¿verdad? Referente al nombre de la normativa, cuál es la base legal que faculta la institución para emitir o proponer estas regulaciones, describir en qué consiste la propuesta de regulación y el contacto del personal, ¿verdad? En este caso pueden ser los enlaces, pero también pueden incorporar la parte de la dirección que está proponiendo la normativa, porque sí pues se hacen consultas, ¿verdad? Porque realmente el contenido de las normativas es demasiado técnica y densa y requerimos, ¿verdad? Que en muchos casos que nos puedan explicar aún más para poder entender, ¿verdad? El trasfondo de la normativa. Entonces, ahí sí hacemos este comercial para que puedan, pues, ampliar, ¿verdad? Si ustedes gustan, más de 2 contactos con el fin de poder tener una comunicación más íntegra y directa, ¿verdad? También en la sección B, aquí es donde pedimos que sean un poco más extensos con el tema de la problemática, porque si bien la problemática va más allá de solo poner, ¿verdad? Que la problemática es que no tenemos normativa. Entonces eso no va así, sino que la problemática, la regulación nace para solventar una problemática. Entonces las problemáticas deben de ir enfocadas, que más adelante vamos a ver, o asociadas, ¿verdad? A algo que está haciendo, algo que está afectando, ¿verdad? Hacia los sectores, qué está pasando, por qué no se están cumpliendo los objetivos, ¿verdad? Que normalmente es difícil identificarnos muchas veces porque estamos muy enfocados en nada más elaborar la normativa y listo, pero tras eso tenemos que identificar bien la problemática. Más adelante vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo otro país ha logrado identificar las problemáticas de una normativa para que podamos tener mayor amplitud, ¿verdad?, sobre cómo podemos identificar. En la numeral 8, si se consideran otras opciones
de política distintas a la regulación y por qué considera que la regulación es el mejor instrumento para atender la problemática. Es decir, antes de regular, ¿verdad? Antes de decidir por qué regular, si se optaron, ¿verdad?, por otras opciones que no fueran de carácter obligatorio su cumplimiento, ¿verdad? Esto es más orientado a la pregunta 8. Entonces, ahí pues sí también se pide que si la institución hizo algo más, ¿verdad? Antes de decidir que se iba a proponer la regulación, ¿verdad? Para saber el contexto, ¿verdad? De cómo se ha llevado este proceso hasta decidir emitir y proponer la regulación. Al ser una solicitud de extensión, el numeral 9 y 10, ¿verdad? Automáticamente, pues, la propuesta no genera costos de cumplimiento y por lo tanto no es aplicable ninguno de los aspectos que se mencionan en el numeral 10. Ahí sí es importante mencionar eso. También en el numeral 11 pedimos que se justifiquen las razones por las cuales consideran que la propuesta regulatoria no genera costos de cumplimiento. Y que respalden, ¿verdad?, la selección de la pregunta anterior. Es decir, ¿por qué la normativa no crea nuevos trámites? ¿Por qué no reduce? O por el contrario, ¿verdad? Está buscando beneficiar, porque está buscando simplificar, está buscando eliminar requisitos, está eliminando cargas, ¿verdad?, a los usuarios. Entonces, esas justificaciones pedimos, ¿verdad?, en el numeral 11. Y a diferencia del formulario de EIR, como ven, si se logra visualizar, creo yo, la información, la primera sección es idéntica, ¿verdad? A la sección de A de la exención de EIR, pero ya en la sección 2 ya sí hacemos una, vamos a decirlo, una investigación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí pedimos primero que se explique, ¿verdad?, la problemática o situación que justifica la necesidad de propuesta de regulación, que proporcionen datos necesarios para que muestren la magnitud, es decir, tamaño de la población afectada, frecuencia de la problemática, temporalidad, entre otros. Si bien comprendemos que no todos, no todos los estudios se tienen unas estadísticas, ¿verdad?, que permitan mostrar, ¿verdad?, de manera cuantitativa la afectación, pero sí requerimos que sean un poco más, tal vez irse a información secundaria, ¿verdad?, publicaciones, donde se tenga un parámetro de cómo, de cuáles han sido, ¿verdad?, los aspectos o la población, o estimar, ¿verdad?, la población que se está siendo afectada por si actualmente existe una normativa o no existe, ¿verdad? También que se explique cómo podría evolucionar la problemática sin una propuesta de regulación. Es decir, ¿qué pasa si no regulamos, ¿verdad?, si no hay una normativa? ¿Qué pasa si dejamos la situación tal y cual como está? Entonces también tenemos que idear ese escenario, ¿verdad?, que permita tener ese panorama. Más adelante vamos a ver, ¿verdad?, esos escenarios cero, le llamamos aquí escenario base, ¿verdad?, porque nos permite tener un parámetro de medir cómo sería si no se implementara una regulación actual y en 10 años, ¿verdad?, cómo evolucionaría la problemática. Y también exponer los objetivos de la propuesta de regulación, ¿verdad? Ya en la sección 3 se pide que se identifiquen las alternativas para solucionar la problemática. Aquí pues pedimos que describan si hay, ¿verdad?, cómo la problemática ha sido atendida en otros países o cuáles son las buenas prácticas internacionales en materia. Esto nos permite tener un espejo de cómo podrían ser los resultados en nuestro país al ver cómo otros países han implementado la regulación, ¿verdad? Y qué resultados han tenido. También si no hay una comparativa de estas normativas, pues cómo se implementan las buenas prácticas, ¿verdad?, al respecto. Ya en el numeral 12 pedimos que identifiquen, aparte de la alternativa regulatoria, ¿verdad?,
la alternativa de no hacer nada y la alternativa no regulatoria. En la sección 4 ya es es general, ¿verdad? Que para cada una de las alternativas identificadas en el numeral 12 se especifique cuáles son los beneficios y costos de cada una de ellas. También identificando, ¿verdad?, los sectores que están siendo o que van a ser afectados con la regulación. Y en el numeral 14 que se pide que se explique por qué se consideran que los beneficios son superiores a los costos y por qué es la mejor opción, ¿verdad?, para la sociedad. Aquí es importante, pues, incluir información cuantitativa en el caso que se disponga para poder fundamentar esa respuesta. Por último, tenemos ya la sección de implementación y evaluación, donde se pide, pues, se detallen los mecanismos, los recursos y la forma de cómo se va a llevar la evaluación y el cumplimiento de los objetivos, ¿verdad?, propuestos en la regulación. Y la sección C es un apartado donde pedimos información general respecto a la consulta pública, que si lo visualizan, eso no se pide en una solicitud de exención, ¿verdad? Pero es válido hacer la consulta pública porque también es un proceso enriquecedor que permite abonar aún más a la normativa. Pero en el caso de las exenciones, pues es opcional, no se exige, pero para el caso de la IR sí. Y únicamente pues pedimos la fecha de inicio y finalización de la consulta, quiénes fueron los actores consultados, qué medios utilizaron, ¿verdad?, para llegar a cada uno de ellos, y un resumen de los aportes y comentarios considerados y no considerados en la propuesta de regulación, justificando su respectivo consideración, ¿verdad?, si se aceptó o no se aceptó y por qué, para tener un panorama igual amplio de cuáles fueron las consultas y cuáles fueron las propuestas, ¿verdad?, que la parte a la que se consultó realizó. Y terminamos, ¿verdad?, por último con el nombre y firma del titular de la institución. Ahí, si logran ver, he colocado el link donde ustedes pueden acceder a los formularios. Igual las PPT se va a compartir y ahí pueden copiar y pegar para ir a la página oficial del OMR y poder, pues, descargar los lineamientos y los formularios. Bueno, dentro de los anexos, ¿verdad?, el formulario de la IR, yo les comentaba que aquí, pues, nosotros es tanto una nueva regulación como la reforma de la misma. Pero para saber, ¿verdad?, los cambios que han surgido de las propuestas de reforma o modificación, se ha realizado, ¿verdad?, una tablita donde ustedes puedan tener, esto les puede también ayudar mucho a las instituciones, ¿verdad?, a tener mayor visualización de dónde están los comentarios, dónde están las modificaciones, perdón, realizadas, tanto en cómo está actualmente, cuál es la propuesta de reforma y cuál es el comentario o justificación, porque es necesario para tener un panorama amplio, ¿verdad?, de los cambios, cuál es el impacto que va a tener esta modificación, y es un ejercicio que nos va a servir tanto a ustedes como instituciones como a nosotros como OMR en el tema de la identificación. Entonces, esta pequeña matriz va como ejemplo, ¿verdad?, donde ustedes pueden ver que en color distinto pues va el cambio. A veces son cambios meramente de forma, ¿verdad? Pero ya cuando son cambios de contenido sí requiere, ¿verdad?, de saber por qué están cambiando. Entonces esto nos puede ayudar a tener una visión más amplia de cómo están estructurados los cambios. Y de igual manera van a ir adjunto el documento como ejemplo para cuando hoy o mañana que les compartan la PPT. No sé si hasta el momento hay alguna pregunta o duda o comentario que deseen hacer. Bueno, si no hay preguntas, vamos a
hablar sobre ya el tema del ciclo regulatorio. Si bien esto, lo que está ahorita en la PPT, se visualiza de manera extractada, vamos a decir, de los aspectos que se solicitan en el formulario de evaluación de impacto ex ante, ¿verdad? Y va también implícito algunos aspectos que se relacionan o que están inmersos en el formulario de exención. Pero a manera de sintetizar, ¿verdad?, esa información, estos son los, digamos, aspectos importantes que destacamos al momento de hacer el análisis de sus evaluaciones de impacto. Entonces, vamos a iniciar con la identificación de la problemática. La definición de la problemática debe desarrollar al menos los siguientes aspectos. Primero, identificación específica de la problemática y de los sujetos afectados, ¿verdad? Porque si bien tenemos que tener en claro, ¿verdad?, que a quienes va a beneficiar y afectar, digamos, la regulación, ¿verdad? Y eso nos va a permitir también identificar cuál ha sido el problema, ¿verdad? La estimación de la magnitud de la problemática, cuáles son las causas y consecuencias que subyacen sobre ella y la evolución en caso de no intervenir. Entonces, aquí hemos hecho un esquema, ¿verdad?, de lo que, cómo es que está asociada esta problemática, ¿verdad? Entonces, en economía, nosotros hablamos sobre el tema mucho del mercado, ¿verdad? Del mercado, nos remontamos a lo que es la teoría clásica, donde se establecía que el mercado se podía autorregular por sí solo. Entonces, no había necesidad de una intervención, ¿verdad? Porque podían llegar a niveles óptimos entre oferta y demanda. Sin embargo, sabemos que en nuestra realidad no es así, ¿verdad? Actualmente existen estas distorsiones que afectan el bienestar en general, ¿verdad? Entonces, las problemáticas las podemos asociar con dos grandes aspectos. Uno es las fallas de mercado y las fallas regulatorias. Las fallas de mercado son aquellas, ¿verdad?, donde pues efectivamente el mercado no puede autorregular y por lo tanto requiere de una intervención. Entonces, qué clasifica o cómo está clasificado estas fallas de mercado? Aquí tenemos lo que son las externalidades, que no es más que cuando hay una afectación, ¿verdad?, hacia un tercero que no está en esta interacción o en este intercambio económico, ¿verdad?, y se ve afectado. Entonces, el ejemplo creo que para quienes han estado, que me vamos a poner mucho porque creo que es el que más conocemos, ¿verdad?, el que más nos puede recordar, es el tema de la contaminación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la contaminación, pues, quienes la generamos, ¿verdad? Somos a veces nosotros mismos quienes generamos contaminación y a quienes afectamos, ¿verdad? Al medio ambiente, el agua, la salud incluso de nosotros, ¿verdad? Entonces, ese es como el tipo de externalidad más emblemático, pero también como externalidad negativa, ¿verdad? Porque también existen externalidad positiva, ¿verdad?, como es el tema de las vacunas, ¿verdad? Porque las vacunas vienen a contrarrestar, a reducir el contagio, por ejemplo, de enfermedades. Y esto pues también lo podemos asociar a eso. También tenemos lo que son los mercados incompletos, ¿verdad? Que no es más que también, ¿verdad?, en la práctica, en los libros aparece como competencia perfecta. Si bien no hay un mercado como tal que compita de manera que sea competencia perfecta, ¿verdad?, sino que siempre hay aspectos, ¿verdad?, que perturban la libre competencia. Entonces, es necesario regular estos aspectos porque sí existe competencia desleal, ¿verdad? Aquellas empresas que imponen precios por arriba, ¿verdad?, con su poder de mercado. Entonces, esto se requiere regular para que no afecte la competitividad, que es uno de los aspectos claves que son analizados y que están dentro de nuestro objeto de mejora regulatoria. También tenemos las asimetrías de información,
que no es más que no tener la información completa, ¿verdad? ¿Qué pasa si los comercializadores no tienen la información de cómo deben de llevar sus etiquetados de los productos que desean exportar hacia otro país? Esto puede detener la comercialización y que se traduce en detener esos procesos, en pérdidas no solo económicas, ¿verdad? Sino que hay pérdidas más allá hasta de empleo. Entonces es necesario tener regulado, ¿verdad? Estos aspectos y también los bienes públicos, que son aquellos que no podemos excluir a nadie de su consumo y tampoco no tienen un valor, ¿verdad? Que como tal en el mercado. Por lo tanto, su consumo desmedido puede conllevar a que a largo plazo estos puedan escasearse y eso sí va a tener una afectación, impacto hacia nuestra sociedad en general. ¿Hay alguna manita levantada? Hola, licenciada, buenos días. Sí, buenos días. Ricardo Navarro le saluda de Alcaldía de Sonsonate Oeste. Adelante. Fíjese de que dentro de las problemáticas, yo ahí le consultaba de forma escrita, Sí. en la identificación de la problemática dentro de las fallas regulatorias. No sé si me equivoco, pero no veo yo como cuando falta la normativa o hay ausencia total de normativa para regular determinado tema. Esa problemática no la logro ver, o no sé si va encasillada dentro de alguna otra, pero sí no veo la problemática ausencia de normativa, por ejemplo. Ausencia de normativa. O sea, cuando por ejemplo, en una municipalidad, no hay un reglamento o no existe un reglamento de convivencia ciudadana, entonces hay una ausencia total de normativa. Sí, vaya. Entonces, en ese aspecto, por eso hacíamos hincapié un poco en el tema de la identificación de la problemática. Si bien es cierto, creo que las alcaldías son totalmente un mundo amplio, ¿verdad? De aspectos que se regulan, ¿verdad? A diferencia de instituciones que, digamos, ya tenemos una materia específica. En este caso, sí es importante que visualicemos, ¿verdad? Si bien es cierto, no está dentro de esto, pero es una problemática que no se ha visto quizás en la necesidad de regular y que por lo tanto hoy por hoy existe un problema, ¿verdad? Creo que en ese de convivencia, si no me equivoco, va el tema de ruidos, el tema de el tema del aseo, de la colocación de vehículos, etcétera, ¿verdad? O sea, todo aquello que afecta a espacios públicos, ¿verdad? Entonces, en este caso lo podemos asociar mucho al tema de que no hay una normativa, pero sí hay una afectación a un bien público, ¿verdad? Que es el tema de los espacios. Entonces, esa problemática puede ir incluida en este aspecto, ¿verdad? De bienes públicos, por el tema de regular esos espacios, pero también puede haber sí puede existir que no hay una regulación, pero al imponerla haya un bienestar, por así decirlo, para la sociedad o para la municipalidad en general. Marcela, ¿Sí? solo para reforzar. Gracias. Vaya, el objetivo no es y no debe ser establecer regulaciones, ¿ya? Tal como decía la licenciada, ahí hay una razón más de fondo. Es decir, ok, no hay un reglamento por convivencia ciudadana, entonces en realidad lo que sucede es que el problema no es que no haya reglamento. El problema es que hay situaciones de convivencia ciudadana que están afectando la convivencia de la comunidad, ¿verdad? Entonces, ese es el problema, no la falta de un reglamento o de una ley o una regulación. Es como actualmente se está hablando de la inteligencia artificial, por ejemplo, y en lugares como Europa, y aquí también están viendo cómo se regula, ¿ya? Pero el problema no es que falta la regulación, el problema es que ha surgido una tecnología nueva que enfrenta desafíos y puede generar situaciones
digamos, no adecuadas para la sociedad. Ese es el problema, no la falta de la regulación. La regulación es como uno de los mecanismos que se puede utilizar para lograr el objetivo que se busca. En el caso de una comunidad, podría ser que haya otros mecanismos como establecer actividades comunitarias, integrar a la comunidad para evitar esas problemáticas, etcétera. Es decir, el objetivo no es la regulación. En general, como vamos a ver en la capacitación de hoy, lo que hay que evaluar es qué es lo que está sucediendo y si la regulación es como tal no, la forma de resolverlo, ¿verdad? Pero siempre hay otras alternativas que en general podrían ser hasta más efectivas, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. El objetivo no es la regulación, es resolver los problemas de la sociedad. Gracias. Gracias, ingeniero. No sé, Lick, si ha quedado clara su duda. Sí, licenciada, sí, yo entiendo con la explicación del ingeniero Rafael, se entiende. El caso que yo le ponía sí era realmente distinto, un tanto distinto. Se lo voy a plantear quizás de otra manera. Por ejemplo, siempre, o en otra institución que no sea en una alcaldía, pero el gobierno dice o dicta de que todas las instituciones públicas deben tener al día sus políticas y una norma antisoborno apegadas a las normas ISO 37001, que son las correspondientes a ese tema. Entonces, hay instituciones de gobierno que no las tienen. Hay una ausencia total de normativa en cuanto a ese tema. Entonces, en ese caso, la problemática, cuando yo voy a ingresar datos al sistema de mejora regulatoria, ahí la problemática está directamente relacionada a que no hay normativa, porque mi institución o mi empresa no las ha creado esas políticas o no las ha diseñado o elaborado. Entonces, ahí la problemática para mí, al identificar el problema, sí sería de que hay una ausencia total de la norma. Y yo lo que quiero es elaborarlas y que el instituto me las apruebe, ¿verdad? A través del sistema sin mejora. Entonces, yo quiero que me aprueben, pero esa sería mi problemática para el caso. No sé si logra mi planteamiento, ¿verdad? Como captarlo lo que yo le quiero decir. Sí, y efectivamente también vamos a tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Que estas son también relacionadas con el tema de fallas regulatorias, porque el tema de no tener una regulación como tal, ¿verdad? Sirve el ejercicio, ¿verdad? De esta evaluación de impacto, porque así como le decía el ingeniero y complementando, siempre se busca perseguir una problemática, pero vaya, habría que plantearnos también, ¿verdad? No es una ausencia de normativa, porque en este caso sí está bien, no tenemos una normativa con qué regular, por lo tanto, si tenemos la facultad como institución, y así como usted dice, ya se mandata, ¿verdad?, a realizar estas propuestas, ¿verdad?, se deben de realizar como regulación. Ahora bien, muchas veces hay regulaciones, como los mencionaba al inicio, que hay que identificar, ¿verdad?, si efectivamente va a afectar hacia el exterior o hay una afectación interna, es decir, que va al tema más de mejorar que el trabajo interno como institución, ¿verdad? Entonces, no solamente notar que no hay una regulación, o sea, tal como también lo decía el ingeniero, quizás más adelante ya voy a pasar a esa lámina donde existen estas tres alternativas. ¿Qué pasa si no hacemos nada, verdad? En este caso podemos poner ese ejemplo, que no hay una regulación. ¿Cómo ha venido trabajando o cómo se ha venido viendo en la práctica, verdad? Sin esta regulación, ¿verdad? ¿Y qué pasa al momento de hacer la propuesta? O sea, se llegó a la conclusión que efectivamente tenemos que elaborar una normativa, una regulación, ley, reglamento, como se llame, ¿verdad? La regulación. Entonces, ¿por qué? Porque si bien es cierto, el problema ha seguido persistiendo, pero esto nos va a permitir que al momento de plantear una regulación, ver cómo desde el momento que se pone a implementar la regulación a 5 años, vamos a ver cómo
el retroceso, ¿verdad? De hace 10 años no tuvimos y después de 5 años tuvimos, cómo el problema se ha reducido. Es decir, ha funcionado, ha sido más efectiva la operatividad de la institución o se ha hecho más eficiente en el tema de respuesta, si la problemática pues fue que hay retraso, ¿verdad? En el tema, en tiempos de respuesta, etcétera. Entonces, va más orientado a ello, ¿verdad? Es una relación que sí podemos verla como una falla regulatoria, perdón, pero hasta el momento que decidimos que es una regulación. No sé si hay alguna otra pregunta. Por ahora no. Ok, entonces creo que vamos a continuar en aras al tiempo. Bueno, ya como me adelanté al tema de las fallas regulatorias, ¿verdad? Que ya es propio de la acción, ¿verdad? Como instituciones, puede existir una formulación inadecuada, que esto pueda generar que no tengamos los objetivos esperados. Aquí hay que tener cuidado también con el tema de captura regulatoria, ¿verdad? Porque no podemos interponer intereses de ciertos grupos sobre el interés colectivo. Existen cambios económicos, ¿verdad? Que incitan a tener que identificar, ¿verdad? Cuál ha sido esta falla regulatoria. Y creo que el ejemplo, ¿verdad? También estamos en sinergia con el ingeniero, el tema de la tecnología, ¿verdad? Cómo se ha visto que que cada una de nuestras normativas y procedimientos o trámites tengamos que hoy digitalizarlo, ¿verdad? Eso hace que estas regulaciones sufran una modificación o transformación y que permite que sean más ágiles, ¿verdad? Y también pues existe lo que es la falta de recursos, ¿verdad? Que si bien sí es parte de una problemática, ¿verdad? Que se pueda identificar, pero que también no se vea como que tenga que detenerse el proceso, sino que se debe visualizar bien los recursos que tenemos y trabajar con ellos. Dentro del ejemplo que les mencionaba al inicio, vamos a identificar cómo México, ¿verdad? A través de una normativa busca reducir el consumo de energía, ¿verdad? Entonces, esto es una normativa que salió ya por el 2013, es un poco antigua, pero realmente tiene aspectos importantes que nos pueden ayudar a comprender más el tema, ¿verdad? De cómo identificar la problemática. Entonces, bueno, la Estrategia Nacional de Energía, ¿verdad? Publicada por la Secretaría de Energía, estableció que México enfrentó retos en materia ambiental, derivados de la generación y del uso de la energía, por lo que es necesario tomar acciones efectivas que contribuyan a reducir los riesgos asociados al cambio climático. La N, como la abrevian, considera, ¿verdad?, que la promoción de la eficiencia energética como parte de estas acciones clave, tanto en el consumo como en los procesos de producción de energía. Entonces, a partir de eso, México propuso una norma la cual establece los límites máximos de potencia eléctrica para equipos y aparatos que demanden energía en espera. Entonces, dentro de ello vemos que la problemática, ¿verdad?, que identificó fue el incremento del consumo excesivo y desmedido de la energía en equipos y aparatos de uso cotidiano, televisores, productores de audio, hornos de microondas, entre otros. ¿Cuáles son las causas, verdad?, de la problemática? Primero, que no hay una ausencia de límites máximos de potencia en espera para los aparatos y equipos eléctricos. También hay una falta de información de los consumidores respecto a la diferencia en el gasto de energía de los mismos que generan. Y hay una ausencia de una cultura de ahorro de energía que incentiva a los fabricantes a innovar tecnologías que reduzcan el consumo de energía fantasma. Que energía fantasma lo definen como este consumo, ¿verdad?, de televisores, reproductores,
audición. Entonces, la idea no es ahondar, ¿verdad?, sobre en sí la normativa, sobre el espacio, ¿verdad?, y la complejidad de la temática, pero sí para que logremos visualizar que más allá de la identificación, ¿verdad?, hay que identificar también las causas y consecuencias, pero causas y consecuencias no pueden ser la problemática en sí, sino que son aquellas que, que pueden recaer, ¿verdad?, sobre la problemática. Entonces, aquí principalmente es el consumo excesivo, ¿verdad?, y desmedido de los equipos. ¿Cuál es nuestra evidencia empírica? Aquí tenemos que tener o evidencia que sustente, ¿verdad?, la problemática, y es un estudio, ¿verdad?, realizado por el Instituto de Investigaciones Eléctricas, donde se identificó que los equipos que presentan mayor consumo en potencia en modo de espera son alrededor de 16.7 watts, ¿verdad? Y 6.3, y todo es en computadoras. Por lo tanto, se vio la necesidad, ¿verdad?, de crear esa normativa para disminuir el excesivo consumo. Ahí. Sí. Entonces, ahora que se definió la problemática, perdón, se deben de definir los objetivos de la regulación. Aquí es importante, tenemos los criterios, perdón, que definen, ¿verdad?, un objetivo, que no es más que los SMART, ¿verdad? Deben ser específicos, es decir, abarcar cada uno de los aspectos necesarios que se busque alcanzar, ¿verdad?, con el objetivo general. Deben ser medibles, que sus resultados sean de manera numérica o porcentual o cifra absoluta, que sean alcanzables. Aquí es importante mencionar que tienen que ser realistas, ¿verdad?, y que esté basado en las condiciones con las que se cuentan, y tener un tiempo definido, ¿verdad?, porque no podemos tener tiempo ilimitado, porque eso nos impide realmente en el corto o mediano plazo poder medir si cumplimos con los objetivos planteados o no. Entonces, la pregunta fundamental, ¿verdad?, que tenemos que hacernos es ¿qué es lo que el gobierno pretende alcanzar con su intervención? ¿Verdad? ¿Qué buscamos con la intervención? Si bien un objetivo no es establecer lineamientos o establecer especificaciones técnicas, sino ir más allá, ¿verdad? ¿Cuál es el resultado o efecto que se espera tener con la intervención? Entonces, aquí se pone ejemplo, ¿verdad?, de ello, que un objetivo es reducir el número de muertes, ¿verdad?, debido a accidentes de carretera, no reducir los límites de velocidad en cada uno. Así como les mencionaba en la lámina anterior, la problemática y los objetivos van entrelazados, ¿verdad?, porque su identificación va a permitir efectivamente en qué vamos a intervenir, ¿verdad?, como instituciones y como Estado. Entonces, dentro de la definición del objetivo que planteó el Estado de México fue reducir el uso de energía, ¿verdad?, mediante la eficiencia energética de los equipos y aparatos de uso residencial y de oficina, disminuyendo así el consumo por potencia en modo espera e incrementando el conocimiento de los consumidores sobre ahorro de energía. Bueno, entramos a lo que ya es la identificación de las alternativas, ¿verdad? Aquí tenemos que en los formularios están, ¿verdad?, plasmados, pero tenemos la alternativa de no intervenir, ¿verdad? ¿Qué pasa si nunca hemos hecho o hemos emitido una regulación, ¿verdad? ¿Cómo está la problemática, verdad? ¿Es necesario hacer una normativa o no? Entonces, las intervenciones no regulatorias, como si bien su nombre dice, no hay una obligación de su cumplimiento por parte de los entes regulados. Por ejemplo, establecemos unas campañas para poder reducir el contagio de algún virus, ¿verdad? Es decir, aquí están las medidas para prevenir. No es obligación
acatarla, ¿verdad? Sino que es mero cumplimiento. Pero estas alternativas se utilizan para saber también cuál va a ser el nivel de cumplimiento que puede tener si decidimos emitir una regulación, ¿verdad? Que ya es su carácter, si es meramente obligatorio. Entonces, al establecer medidas, no regulatorias, me pasé de no intervenir, perdón, pero medidas no regulatorias, esto me puede dar un panorama de que efectivamente tengo que emitir una regulación y que el cumplimiento va a ser efectivo, ¿verdad? Pero si acá tuvimos un cumplimiento significativo, pueda que podamos seguir implementando alternativas no regulatorias. Y viendo, ¿verdad? Precisamente que la problemática disminuye. Si en el caso contrario vemos que a pesar que se implementó una alternativa no regulatoria, pero el problema en lugar de disminuir ha aumentado, tenemos que orientarnos sí a una alternativa regulatoria. Ya en la parte de la alternativa de no intervenir, ¿verdad? Si bien les mencionaba que estas alternativas, bueno, esta opción, la vamos a llamar, nos permite ver, si bien es cierto, no hay, digamos, no se visualiza una problemática, o sí persiste una, pero la problemática no ha incrementado o se puede, coexisten, ¿verdad? En la sociedad, en el mercado, que se puede solventar sin necesidad de intervenir o implementar otro tipo de mecanismos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa al momento de que surge, ¿verdad? Ausencias o incrementos de X y aspecto? Sí debemos de intervenir, ¿verdad? Por el hecho de ver cómo podemos contrarrestar los efectos que ha generado una problemática. Entonces, vamos a generar una normativa hoy, ¿verdad? Y vamos a ver sus efectos dentro de 5 años y podemos ver también esos efectos hace 10 años, ¿verdad? Donde no hubo una intervención. Entonces, esto nos permite esta línea de base cero, también le llamamos, donde podemos medir, ¿verdad? La efectividad de las normativas. Bueno, dentro del ejemplo de México, ¿verdad? Establecía de que bajo un esquema, un escenario, ¿verdad? Base, el desperdicio de energía de los equipos y aparatos de oficina mantendrían la tendencia creciente en el consumo de energía en modo espera, llegando, ¿verdad? Al 2021 a generar una pérdida promedio de 8.532 millones de pesos. ¿Cuál fue su alternativa no regulatoria? Desarrollar campañas de información, ¿verdad? Que concienticen a los consumidores sobre el uso de energías fantasma y lo que puede representar en su factura eléctrica, a fin de que estos reduzcan el consumo o, ¿verdad? Desconecten sus equipos. Y por lo tanto, ¿verdad? El análisis, ¿verdad? Final de la institución fue emitir una norma oficial, ¿verdad? Donde se establezcan límites máximos de potencia eléctrica para equipos y aparatos que puedan demandar energía en espera. Entonces, estos escenarios, bueno, el primero es escenario y los otros dos alternativas, sí son importantes de identificar, ¿verdad? Para evaluar lo que también son los costos y beneficios, que si bien vamos, el ejemplo, ¿verdad? No lo desarrollamos con temas de costo y beneficios, para no alargar aún más la presentación, pero vamos a tratar de enfatizar más en estos ejemplos, a modo que podamos visualizar en términos ya un poco monetarios la identificación, ¿verdad? De los costos. Entonces, a manera de general, ¿verdad? Posterior a la identificación de estas alternativas, se deben establecer cuáles son los impactos, ¿verdad? Costos-beneficios para cada uno de los grupos que están siendo afectados. Siempre se debe de considerar a grupos como consumidores,
empresarios, si es que lo hay, ¿verdad? En ese sector regulado, el Estado, es decir, las instituciones, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser nuestros impactos al momento de implementar una regulación y sobre la sociedad en general? Y también que en todos los casos se deben detallar fuentes, ¿verdad?, de datos o supuestos y métodos utilizados para el análisis. Si bien podemos enumerar infinidades de impactos que puedan tener las normativas, pero también podemos identificarla, ¿verdad?, específicamente cuando son impactos económicos, cuando hay un impacto cultural en el medio ambiente y el impacto social, ¿verdad? De igual manera, en nuestros lineamientos hay una lista detallada donde ustedes pueden identificar cuándo se puede dar un impacto o en qué área puede ser un impacto social, económico, cultural y ambiental, ¿verdad? Más allá de nuestro conocimiento. Bueno, una vez que ya identificamos, ¿verdad?, las alternativas y ya definimos los impactos, debemos de seleccionar, ¿verdad? Por lo tanto, siempre vamos a seleccionar aquella alternativa que genere mayor beneficio para la sociedad. Por lo tanto, se recomienda uno tomar en cuenta aquellas alternativas que son legítimas y factibles y costo eficiente o costo efectivas, para lo cual se puede tener como referencia también la experiencia de otros países en donde dichas alternativas hayan sido utilizadas, que si bien viene amarrado con uno de los numerales, ¿verdad?, que se pide en el formulario de EIR. De igual manera, la selección de la alternativa va a depender de las causas que se estén tratando de resolver. Por eso se les hacíamos ese esquema, ¿verdad?, de la problemática, porque esto nos permite incluso hablar sobre un árbol de problemas, ¿verdad?, donde podamos tener el panorama completo de cuáles son las causas, consecuencias que están alrededor de nuestra problemática, ¿verdad? Y esto va a permitir identificar aún más el problema, pero siempre tomando en cuenta, ¿verdad?, aspectos, qué es lo que lo causa. Y también considerar la viabilidad institucional de implementación de una opción. Y es importante, ¿verdad?, mencionar, como hacíamos también la mención de las fallas regulatorias, que la falta de capacidades institucionales o técnicas no debería ser una razón válida para no analizar una opción, una posible opción, ¿verdad? Es decir, como instituciones, pues tenemos un vasto de acervo legal, ¿verdad?, que nos permite identificar, ¿verdad?, dónde estamos regulando y efectivamente tomar en cuenta que de tener, ¿verdad?, como viabilidad institucional, tener nuestro respaldo legal como institución de que tenemos y podemos regular los sectores y implementar más de una opción, ¿verdad? Así como les mencionaba, hay múltiples opciones de alternativas no regulatorias, ¿verdad?, que estas no conllevan una obligación como tal y que nos permite incluso tener resultados incluso mejores que antes de decidir la opción de regular. Bueno, ya dentro de los mecanismos de implementación y monitoreo, creo que hay una pregunta. No. No, no, o una manita levantada. José Federico Pimentel. Si tienen alguna pregunta. Quizá fue sin querer. Ok, bueno, vamos entonces ya casi terminando. Bueno, los mecanismos de implementación y monitoreo. Además de analizar y realizar una evaluación periódica de las opciones, efectos de la opción escogida, perdón, existen herramientas que permiten valorar el nivel de cumplimiento. Por lo tanto, el regulador debe escoger la más adecuada para el tipo de intervención propuesta. Entonces, existen elementos, ¿verdad?, que pueden ayudar a valorar el posible cumplimiento. Uno es el cumplimiento voluntario, ¿verdad?, de los grupos a quienes va dirigida la propuesta. Determinar si hay recursos suficientes que puedan ser dirigidos al monitoreo e inspección y considerar la factibilidad de imponer sanciones.
Ya dentro de los mecanismos e indicadores de evaluación, aquí los sujetos obligados deben de definir los mecanismos e indicadores que serán utilizados para verificar la opción escogida. Y los indicadores deben de tener relación con los objetivos de intervención. Esto va a permitir que la opción elegida esté siendo correctamente implementada. Por lo tanto, para la evaluación del logro de los objetivos, cada uno debe de detallar cuáles son los indicadores y la forma en que se van a medir. Cuáles son las metas que se persiguen, ¿verdad? Esto puede ser en temas porcentuales también, los medios de verificación, si se van a hacer visitas, campo, va a haber formación, evaluaciones, entre otros, y los mecanismos de seguimiento, ¿verdad? Que estos sí también son aspectos que se detallan, ¿verdad? En nuestro formulario y que es importante mencionar que quienes ya lo han elaborado, la práctica pues mejora, ¿verdad? Con el tiempo y esto ha ido pues profundizando aún más y mejorando, ¿verdad? El tema de la elaboración de los formularios y por supuesto la identificación, ¿verdad? Y de justificar efectivamente que la alternativa pues regulatoria es la validera. Ya entrando como en en el último punto, perdón, está el tema de consulta pública, que no es más que el proceso de participación ciudadana que se estipula por ley, el cual permite la incorporación de la perspectiva de los interesados y de la ciudadanía en general, además de nutrir el análisis y la interacción con los actores afectados. Esto permite obtener información más valiosa dentro del proceso de elaboración de IR como en la verificación de los resultados finales. Dentro del proceso de consulta con las partes afectadas es de gran importancia ya que eso permite identificar opiniones de grupos afectados, incrementa la información de los efectos potenciales de las regulaciones, logra un mayor grado de comprensión y cumplimiento de la regulación, puede incorporar nuevas ideas a partir de las opiniones de interesados y mejora y fortalece la confianza entre los grupos afectados y los regulados. Es decir, dentro del proceso de consulta pública, si bien pedimos aspectos clave, ¿verdad? Y porque no es que vamos a someter, ¿verdad? Nosotros a evaluar todo el proceso de consulta pública, pero sí verificamos, ¿verdad? Que se haya cumplido este aspecto. Hemos incluso recibido algunas consultas donde no se ha recibido ningún comentario o aporte, ¿verdad? El cual es válido también porque pues la institución utilizó todos los medios, tanto digitales, talleres, reuniones, entre otros, para obtener información, ¿verdad? Adicional. Sin embargo, pues quizás no se logró, ¿verdad? Poder tener esos comentarios, pero también quería recalcar eso, ¿verdad? Que pueden existir casos donde no se reciba comentario alguno. ¿Quiénes pueden estar dentro del proceso? Pues primero puede estar, pues, hay que identificar, ¿verdad? Los actores afectados y beneficiados, por supuesto, que tienen que estar dentro del proceso de consulta pública. Si bien la última decisión la toma la institución reguladora, ¿verdad? Que en este caso, pues, es la que decide si acepta o no los comentarios, ¿verdad? No es obligación aceptar todos los comentarios, sino que tiene el equipo, ¿verdad? O comité evaluador que está dentro del proceso de consulta, debe tener la consideración y viabilidad técnica de tener que aprobar o no, ¿verdad? Aspectos. Entonces, aquí debemos de incluir aquí todos los actores que puedan verse afectados o beneficiados con las regulaciones, que ya pueden ser, como la lámina se presenta, empresas, asociaciones, organizaciones, dependencias, municipalidades, entre otros. Aquí también tenemos algunas herramientas, ¿verdad?, de consulta pública, donde podemos ver que existen dos clasificaciones, las activas y las pasivas. Las consultas activas permiten la obtención de información directa de parte de grupos afectados y las consultas pasivas benefician la inclusión de actores externos mediante plataformas de consultas públicas, ¿verdad?, en línea. Entonces, dentro de este esquema podemos detallar algunas herramientas que se pueden utilizar, pero hoy por hoy el tema de la
las reuniones virtuales, ¿verdad? Nos reducen incluso tiempo, costo para hacer este tipo de actividad, ¿verdad? Porque conlleva tiempo también de organización, pero por medios virtuales pues podemos reducir este tiempo. También pues los talleres, ¿verdad? Que son muy enriquecedores al realizar técnicas, ¿verdad? Y tener las opiniones de viva voz, ¿verdad? De los actores, ¿verdad? Los que se ha consultado. Pueden ser entrevistas también. Aquí podemos hacer entrevistas incluso a expertos, ¿verdad? De uno a uno, donde se vea son expertos en temas, ¿verdad? Más complejos, entonces eso pues, visualiza aún más y permite abonar a la normativa, y por lo también existe lo que son grupos focales. En síntesis, hay muchas más herramientas, ¿verdad? De consulta pública que se pueden implementar. Ahí debemos de visualizar, ¿verdad? Cuál es más, cuál puede orientar a tener los resultados a partir también de recursos disponibles por parte de la institución. Ya dentro de los plazos de consulta pública, es importante mencionar, ¿verdad? Que nosotros como OMR, dentro de los lineamientos, solicitamos, ¿verdad? Que los sujetos obligados sometan sus propuestas regulatorias y el resumen EIR dentro de su proceso de consulta pública, ¿verdad? Porque también permite, pues, el resumen, ¿verdad? Contiene principalmente la problemática, las alternativas y el objetivo. Entonces, ahí visualizan exactamente cuál, en síntesis, ¿no? En qué consiste o qué se busca solventar con la regulación. Y por lo tanto, aquí disponemos de dos plazos. Primero, la consulta pública nacional tiene un plazo de 15 días hábiles. Cuando es una consulta externa o internacional y son temas especializados que tengan un impacto hacia el comercio exterior, sí, de acuerdo a la OMC, se pide que sean 40 días hábiles o 60 días calendario. También esto es más que todo una buena práctica, es si al momento de ustedes establecer o hacer este proceso de consulta pública, no realizarlos próximos a fechas de vacaciones, porque eso corre también el tiempo. Entonces es importante, ¿verdad?, visualizar en los cronogramas que sean días donde no hay alguna festividad larga, ¿verdad?, como son vacaciones, porque eso también pues permite o limita, digamos, ese tipo de plazos en temas de consulta. Y también, ¿verdad? Ya después de una semana que no vemos los correos, muchas veces no podemos visualizar que hay consulta, ¿verdad? Que tenemos que hacer. Entonces, sí es necesario también tener la captación directa de nuestros consultados. Y ya... Marcela, pregunta a Francisco Rutilio ¿sí? Sobre la necesidad de una actualización periódica de tarifas de servicios que se brindan a la población si deben pasar por la consulta pública periódica. Bueno, en este caso, como es una actualización, ¿verdad? Cuando hablamos de temas de consulta pública, es también en temas, por ejemplo, se van a imponer nuevas cargas administrativas o costos de cumplimiento. En temas de tarifas, no lo consideramos como consulta pública. Si bien las tarifas hoy creo que más a la baja, si no me equivoco, pero sí, en este caso, como ya hay una actualización, o sea, ya hay una normativa vigente, y si se está considerando una disminución, no se considera que deba de pasar por un tema de consulta pública. Sí, sí, Rafa. Marcela, sí. Sin embargo, hay que considerar que cualquier modificación de una ordenanza debe pasar por el proceso de evaluación de impacto regulatorio. Posiblemente, porque hay que evaluar cada caso, esta sea una exención de evaluación de impacto regulatorio. Y como OMR, sí vamos a ver las bases y el cumplimiento de la normativa
que establece sobre qué se puede poner una tarifa. Es decir, el Código Municipal establece que es basado en el costo de brindar el servicio. Y eso es algo, digamos, que vamos a revisar en su momento, ¿verdad? Gracias. Gracias, Rafa. Licenciado, no sé si se logró aclarar la pregunta. Sí, le queda claro. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, ya finalizando, dentro también de los criterios, ¿verdad? Al momento de que nosotros emitimos un dictamen favorable, nos regimos bajo estos criterios. Primero, que la información que ha sido remitida conforme a los formatos y medios establecidos, si contiene todos los elementos y han sido desarrollados conforme a la ley, reglamentos y lineamientos, si se ha realizado un análisis completo de la identificación de las alternativas para solucionar la problemática y beneficios y costos de la misma. La información y métodos utilizados en el desarrollo de la ley son fidedignos, si la alternativa es consistente con la evaluación de los costos y beneficios y es consistente con el proyecto de regulación remitido al OMR. Importante mencionarles que adicional a que se emitan dictamen favorable, también hemos emitido dictámenes desfavorables, ¿verdad? Si hay alguno de estos criterios, ¿verdad? Que no está del todo, no se han cumplido del todo, se manda un dictamen de observaciones, ¿verdad? Donde se pide, por favor, que en estos aspectos numerales se puedan ahondar o se cambien o modifiquen, ¿verdad? Pero también podemos emitir de manera desfavorable por el hecho pues que no hay un cumplimiento total o definitivamente no cumple ninguno de los criterios o no es sujeto, ¿verdad?, con otros aspectos que ya son meramente el tema de emisión o de la normativa, ¿verdad? Entonces, ya eso ya también se implica un poco de los dictámenes desfavorables, pero sí los motivamos, ¿verdad? Y recalcamos que sometan sus regulaciones a una evaluación de impacto, ya sea una IR ex ante o una exención. De igual manera, ¿verdad? Estamos con el ingeniero atender cualquier dudas o consultas que tengan al respecto. Nosotros también tenemos muchas dudas porque las normativas realmente son meramente técnicas, tienen un grado de especialización alto que requerimos, ¿verdad?, información adicional por parte de ustedes. Entonces aquí pues aprendemos también y gracias a ustedes, ¿verdad?, de todo el tamizaje que tiene la administración pública. Entonces no me queda más que agradecerles el tiempo que nos dedicaron y no sé si hay alguna otra duda o consulta que la puedan realizar en estos momentos y si no, pues también podemos agregar pues nuestros correos electrónicos aquí al chat para que si tienen dudas específicas las puedan hacer por ese medio. Muchas gracias, licenciada Marcia, por habernos conducido en esta actividad formativa. Muy interesante el tema abordado. Nos quedan unos minutillos por si alguien tiene alguna consulta, algún comentario, lo puede realizar. Mientras, le recordamos a las personas que nos están acompañando, ¿verdad?, y no han registrado su participación, por favor hacerlo a través del enlace que les hemos compartido en el chat de la reunión. Quienes registren su participación este día por la tarde, vía correo electrónico, les haremos llegar la grabación de esta capacitación y la presentación utilizada por la licenciada Marcia. Si no hay consultas, si no hay comentarios, no nos queda más que reiterarle a cada uno de ustedes nuestro agradecimiento por haberse dado el tiempo, el espacio de acompañarnos e invitarles a futuras capacitaciones. Que tengan un muy buen día y muchas gracias a todos. Gracias.